en la actualidad han surgido una gran cantidad de franquicias en diversos sectores. El hecho es que es un modelo de negocio muy rentable. Sin embargo, hay preguntas que cuando una persona quiere establecer una franquicia o ser franquiciado, se pregunta, por ejemplo, ¿por qué son un modelo de éxito? ¿Qué hace que las franquicias sea algo en lo que plantearse cuando uno quiere emprender o montar un negocio? Y es más, ¿puede ser una buena salida para el autoempleo? Pues de esto vamos a hablar hoy aquí en NatConnect y para ello tenemos pues, a tres personas que saben mucho de franquicias. En primer lugar, aquí a mi derecha tenemos a Natalia Magaña, socia directora de Yomime. ¿Qué tal, Natalia? Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vosotros os dedicáis al sector de joyería, estáis en Logroño, en Santander y bueno, próximamente Ibiza, Bilbao, Pamplona creo que es, y hasta Japón estáis haciendo algunas cosas por allí. Sí, ahí estamos. Luego nos cuentas un poquito qué es lo que estáis haciendo. Muy bien. También nos acompaña José Antonio Domingo, director general de Martín Martín. ¿Quién no conoce la cadena de Martín Martín? En Aragón. En Aragón. En Aragón. En Madrid nos cuesta un poco más. Bueno, pero seguro que habrá que ir avanzando para allá. Bueno, sois una cadena aragonesa con más de 30 años de experiencia, que se dice pronto. 78 establecimientos, 19 bajo el sistema de franquicias y 400 trabajadores. Y 7 aperturas previstas para el 2015. Muy bien. Y sé que en algo estás en desventaja, y es que el 95% son mujeres. Son mujeres. No, en eso estoy en franca ventaja. En ventaja. Franca ventaja. Aquí en Atinova también, son más mujeres que hombres las que estamos. Bueno, luego nos cuentas un poquito también acerca de lo que hacéis. Y por otro lado, Alejandro Gómez, responsable de formación y franquicias en el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón, y una de las personas que creo que por aquí eres de los que más sabes y más te esfuerzas por hacer que las empresas aragonesas y las franquicias sean competitivas. Bueno, intentamos apoyar un poco que este formato de expansión y de trabajo pues bueno, sea lo más eficiente posible. Estupendo. Pues, así que nada, encantado de estar aquí y un placer por compartir este reto con vosotros. Pues bienvenido y muchas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, yo quizás comenzaría, para las personas que nos están viendo, pues explicando qué es una franquicia. Quizás tú, Alejandro, nos podías, tú que estás en el día a día, en contacto con muchas franquicias, ¿qué es una franquicia? Hay muchísimas definiciones de franquicia. Así por contarlo un poquito breve y un poco coloquial, podemos decir que la franquicia es un sistema de cooperación entre dos partes, dos empresarios que son independientes, tanto jurídicamente como económicamente, que son la figura del franquiciador y franquiciado, en la que el franquiciador le cede el uso de la marca y la explotación de la marca al franquiciado con una formación continuada, con una formación inicial, con una metodología de hacer las cosas, con un negocio probado y a cambio el franquiciado le paga una contraprestación económica al franquiciador por todo eso que he comentado anteriormente. Muy bien, estupendo. ¿Tenéis algo que añadir vosotros que trabajáis, que tenéis franquicias? Básicamente es un modelo de negocio que se basa, como bien decía Alejandro, en la relación de dos sociedades, o de dos, en la que una, digamos, que es la propietaria de la fórmula y la veladora de la rentabilidad de ese negocio, y otro es el que, amparado en esa fórmula, pues explota directamente un punto de venta. Tiene muchas ventajas e inconvenientes que después veremos en el transcurso del programa. Muy bien, estupendo. Y realmente es un modelo de éxito, porque es algo que cada vez se habla más y cada vez más personas que quieren emprender o montar su negocio se están planteando. Por ejemplo, en Europa Press hay un artículo de ayer que viene a colación de la presentación que hicisteis el pasado lunes, que viene a decir que las franquicias aragonesas dan empleo a casi 8.000 personas. O sea, no estamos hablando de que realmente es un modelo de éxito. ¿Por qué? ¿Por qué las franquicias funcionan tan bien? No todas, pero ¿por qué las vuestras especialmente funcionan tan bien? ¿Cuál es el secreto? Natalia. Básicamente yo pienso que lo primero es que es un negocio probado de que funciona, con lo cual al franquiciar ese negocio le estás dando a alguien la posibilidad de o autoemplearse o de crear nuevos puestos de trabajo de gente que trabaje para ella. Con lo cual estás dando un puesto de trabajo y un trabajo a gente que más cualificada o menos le vas a enseñar y va a llevar un negocio y va a tener una forma de vida. Muy bien, estupendo. En nuestro caso, el paraguas de marca, que ya es Martín Martín, entre montar un negocio y poner
alimentación o tienda o no sé qué, Pérez o Antonio o demás, o llamarle Martín, solo ese paraguas de marca ya genera una gran imagen. Y sabes que si has acertado con el local y si después sabes trabajar, que para eso nos preocuparemos nosotros de que sepas trabajar, el 80% de las incógnitas las tienes resueltas, entendiendo como incógnita la primera línea de la cuenta, que es la cifra de ventas, ¿no? Estupendo. A mí me gustaría aportar un dato en este tema a nivel de Aragón, porque, como bien dicen, son 8.000 y pico personas. A nivel de España, más o menos, las enseñas que hay actualmente a nivel franquicia son 900 y pico. Y en Aragón estamos ya unas 47, 48 enseñas, que supone casi el 5% de todas las de España. Entonces, eso quiere decir que cada vez está creciendo más las enseñas en Aragón, cada vez está creciendo más los puestos de trabajo y que esto va, bueno, la tendencia es totalmente positiva, o sea que es un gran dato. De hecho, como dice el propio artículo que nos ha mostrado, 1.400 comercios o negocios, tiendas, dicen que hay en nuestra comunidad basadas en el modelo de franquicia. Eso ya dice mucho. Claro, es la ventaja, ¿no? Al final es la ventaja. Tú quieres emprender, quieres montar tu negocio y tienes ya la parte, digamos, más difícil, como comentabais, ya la tienes hecha. Imagen de marca, esa repercusión, el marketing, la comunicación. Yo creo que esa es la ventaja principal, podríamos decir, al menos bajo mi punto de vista. Y como dice un amigo mío franquiciador, que no está hoy con nosotros, pero que, aunque sea competencia, es un buen amigo, sobre todo, tienes una estructura detrás. Sí. Tú vas a montar un negocio y detrás tienes una estructura. Hablamos de administración, hablamos de marketing, hablamos de logística, hablamos de compras, hablamos de recursos humanos, hablamos de todas esas actividades que te lo pueden resolver, porque la franquicia lo que te da es un apoyo integral. O sea, no solo es ponerte el rótulo, sino que te va a enseñar a hacer todo y te va a gestionar. Entonces, tú de entrada ya dispones de un almacén que tú solo no podrías disponer, de un equipo de compras, de un equipo de marketing, de un equipo comercial, de un equipo logístico, etcétera, etcétera, que es la gran ventaja, para mí es la gran ventaja, el saber hacerlo y además disponer de los medios. Y que para alguien que a lo mejor quiere emprender y montarse un negocio, que te den no solo ya lo que es la forma de negocio, sino que te den una marca y un apoyo en todos los sentidos, te hace sentirte mejor y como más seguro de ti mismo a la hora de emprender un negocio y de a lo mejor arriesgar tus ahorros o de montarte un negocio que de otra manera te costaría más a ti por ti mismo. Muy bien. Entonces está bien porque a la gente le hace sentirse arropado. Así que es como no empezar de cero, ¿no? De alguna sí. forma, empezar ya, como bien has dicho, ¿no? Arropado, ¿no? Y llevando ya un respaldo detrás, que es lo que te puede dar ese empuje de inicio. De empezar algo de cero a empezar algo de esta forma, lógicamente cambia. Vosotros, Natalia, os dedicáis a la joyería. Aquí vamos a ver por pantalla vuestra web. Cuéntanos un poquito qué hacéis Yomime y en qué está basado vuestro modelo de franquicia. Pues bueno, Yomime somos un chico y yo, lo empezamos haciendo piezas en plata, sobre todo mucho diseño, calidad, buena imagen, y apostamos por crear una marca de joyas que realmente en el campo de la plata, a niveles de alta joyería, hay marcas consolidadas a nivel mundial, pero en el campo de la joyería, digamos la joyería prêt-à-porter no se ha hecho, así como en moda se ha hecho, a nivel de ropa, a nivel de joyas no se había hecho. Entonces queríamos hacer una marca que fuera moda con calidad y diseño. Ahí nació Yomime. Empezamos vendiendo a tiendas multimarca, pero era un momento de crisis dura, con lo cual decidimos montar nuestra propia tienda y así podíamos reforzar y vender realmente la marca como nosotros queríamos y de la manera que nosotros queríamos, que habíamos creado, porque al final era una creación todo nuestra desde la nada. Con lo cual ahí era donde mejor se podía transmitir nuestra filosofía de marca y nuestra personalidad. Montamos nuestra primera tienda, a raíz de esa montamos la tienda online, varias tiendas más y ya pues conocimos lo que es el programa de Aragón Empresa de franquicias del Instituto Aragonés de Fomento y entramos a hacerlo. Ahí un poco recibimos un poco pues lo que es asesoramiento, también un poco estudiamos lo que significa una franquicia a fondo, un poco conoces lo que es un proyecto de franquicia con sus pros y sus contras y con lo que puede aportarte. Vimos que nuestro negocio claramente era una fórmula que se podía franquiciar y a partir de ahí hicimos pues nuestro proyecto y empezamos con una franquicia en Logroño.
Santander y ahora pues tenemos previstas para varias aperturas para este año, etcétera. No, y pensando en hacer cosas hasta en Japón. Sí, de Zaragoza hasta Japón, que está lejos. Ahí estamos en un showroom que hemos entrado con uno de los agentes más importantes que hay para Japón, pero ahí sí que vamos en plan de momento como multimarca, a tienda multimarca. De momento lo que es el franquiciar en el extranjero lo dejamos para cuando estemos un poquillo más asentados a nivel nacional, porque realmente nosotros no tenemos la experiencia de Martín Martín, estamos todavía, como quien dice, empezando. Muy bien, estupendo. Comentabas acerca de YAF, ¿no? Del apoyo que vosotros dais a las empresas como la de Yaumime. ¿Cómo es este día a día? ¿Cómo ayudáis a estas empresas? Pues bueno, en el día a día estamos intentando resolver cualquier duda que tiene cualquier persona que se quiere expandir bajo el formato de franquicias. Nosotros tenemos una línea estratégica que precisamente apoyamos en este tema, que se llama la línea franquicias. ¿Qué hacemos en la línea franquicias? Pues básicamente lo que decía, coger a empresas que tienen el interés de dar el salto a franquiciar y trabajar con ellas de la mano en diferentes actuaciones. Primero les hacemos un diagnóstico de prefranquiciabilidad, donde analizamos a nivel estratégico la viabilidad del modelo de negocio en el formato de franquicias. Les decimos si lo vemos viable ese tema, si realmente creemos que es potencialmente franquiciable, y en el caso de que así sea, porque claro, esto ya no es un tema solo por nosotros, sino también por ellos, al final se invierte mucho dinero y se invierte mucho tiempo, entonces para que nadie tampoco se pegue la torta, intentamos hacer esa pequeña selección. Entonces, en el caso de que sea franquiciable el tema, lo que hacemos es trabajar con un grupo de empresas en un proceso que consta de una parte de formación especializada a nivel estratégico, a nivel financiero, a nivel jurídico, de todos los temas de la franquicia. Luego hay una parte muy interesante de experiencias prácticas en franquicia, donde franquiciadores de éxito a nivel nacional nos cuentan, bueno, a nivel nacional e internacional, cuentan un poquito la experiencia, sobre todo en esos inicios, y además incidimos mucho en que no cuenten lo buenos que son, que al final decir lo buenos que son muchas veces es muy sencillo decir lo buenos que son, pero bueno, incidimos mucho en que cuenten los errores y esos fallos que cometieron, porque bueno, al final ellos estaban en el proceso de empezar, y muchas veces lo que más sirve es pues en qué se han confundido los referentes. Y una de las actuaciones más importantes después de eso que he comentado es la consultoría personalizada. Tienen a disposición de las empresas expertos referentes a nivel nacional que están con ellos durante 25 horas ayudándoles a desarrollar todo el tema del plan de franquicia, con lo cual intentamos que desde el momento inicial hasta que consiguen el paquete de franquicia, pues estar con el apoyo. Y desde hace 4 años estamos presentes en la feria referente de la franquicia a nivel nacional, que es Expo Franquicia, con un stand de empresas que, para cerrar un poquito el círculo, donde ponemos pequeños espacios para las empresas que han salido de la línea franquicias y para la Asociación de Franquicias de Aragón, para cerrar un poco el círculo y ya que puedan captar franquiciados. Entonces, es un poquito el conjunto de actuaciones. Luego hacemos mucha parte de difusión, de promoción, tenemos un portal especializado, pero bueno, eso ya un poquito a post. Pero donde realmente trabajamos con ellas es en esas actuaciones. Que no es poco. Lo que no es poco, Si esto, José Antonio, hace más de 30 años que lleváis vosotros, si hubiese estado para aquel tiempo, sí, bueno, hubiese venido bien, ¿no? En aquel tiempo, de hecho, hubo errores, ha habido errores. A mí no me pilló en aquella época en la empresa, pero ha habido rebeliones a bordo, como se suele decir, porque la franquicia mal entendida y la franquicia mal interpretada puede producir, y la franquicia mal atada puede producir insatisfacciones. Esas insatisfacciones al final lo que generan es rebeliones, por así decirlo. El contrato de franquicia es un contrato, no es una franquicia, es un contrato de franquicia. Y en el contrato de franquicia nos establecemos compromisos las dos partes. Somos latinos. La franquicia, una de las desventajas que tiene es la de que te capa determinadas inquietudes que tú puedes tener, pero tienes que tenerlo muy claro que estás sometido a la disciplina de una franquicia y que si, por hablar de una franquicia que no somos nosotros, si tú vas a McDonald's no vas a beber Pepsi Cola, vas a beber Coca-Cola. Y eso es incuestionable. Entonces, si tú tienes una franquicia con Martín Martín, evidentemente vas a estar sometido a lo que la franquicia establece. Evidentemente sí que hay canales abiertos para que esa franquicia vaya evolucionando, porque evidentemente estamos en un mercado cambiante y el propio franquiciado es el primero que te va diciendo hey, que necesitamos mejorar porque se está jugando su cuenta de resultados, se está jugando su inversión y se está jugando su propio negocio. Claro. Pero la normativa la establecemos desde la franquicia.
Cuando nosotros arrancamos, el IAF como tal pues no nos daba esos apoyos, pero nosotros ahora, aun estando funcionando, pues somos uno de los más activos, asistimos pues a todo lo que podemos y nos estamos reciclando continuamente, tanto en formación como en cualquiera de los aspectos que nos hacen mejorar el modelo de franquicia, ¿no? Estupendo. Comentabas, y aquí se ve vuestra web, San Valentín, San Valentín. Estamos llegando a esas fechas. Comentabas, hay una idea que antes hablando habías comentado que me parece muy interesante, ¿no? Que vosotros estáis muchísimo más preocupados por el franquiciado que por vuestros propios establecimientos. Sí. Y como una presión mayor, ¿no? de hacer las cosas bien, de hacerlas mejor. Y me ha resultado muy interesante porque eso es una buena cultura, ¿no? de empresa también, de cara al Como ejemplo más claro, en la Feria Expo Franquicia a la que hacía alusión antes Alejandro, nosotros asistimos todos los años. Y hace 3 años, que en Madrid todavía no teníamos tiendas, vino gente interesada en tener la franquicia para Madrid. Y en todos los casos, porque yo asisto a la feria con gente de mi equipo, yo les dije, mientras yo no tenga una tienda en Madrid y pueda demostrar que es rentable mi negocio en Madrid, no puedo franquiciar a nadie. Ese es el digamos, el cierre de círculo que hacemos. Mientras yo no puedo venderle a nadie un modelo que no funcione, tengo que vender un modelo que funcione. Y además tengo que preocuparme de su cuenta de resultados, porque esto no es una relación efímera de un fin de semana. La gente invierte dinero en una tienda y es su medio de vida. Y entonces mi mayor compromiso es el de que su cuenta de resultados salga. Pues si sale la suya, sale la mía. Si sale la mía solo, tenemos un problema. Muy bien. ¿Y es para todos este modelo de negocio? ¿Qué opinas? O sea, porque estamos hablando, vale, es un modelo de éxito, hay muchas cosas buenas detrás, ¿no? que a la hora de arrancar, cuando uno quiere emprender, pero es para todos, para todo el mundo debería plantearse este modelo de negocio, o hay que tener unas ciertas aptitudes, conocimientos, no lo sé. ¿Qué opináis vosotros desde la experiencia? Para todo, o sea, es para todos, pero no es para todo el mundo. Tienes que tener algo de iniciativa propia de decir, me quiero montar un negocio, tienes que ser trabajador, no vale que tu padre o tu madre, porque seas, por ejemplo, en mi caso, que nosotros tenemos un negocio así que es muy atractivo para chicas jóvenes que dicen no sé qué hacer, no trabajo, me quiero montar algo o quiero que mi marido me monte un negocio. En el negocio que tenemos hay que estar, hay que trabajar el día a día y no vale que alguien te ponga la tienda y por muy buena imagen que tengas, por un producto muy bonito que vendas al final hay que estar ahí y hay que trabajarlo. Da igual que... Y es más, siendo tuyo, mucho más, aunque sea una franquicia, que si no fuera. Tienes que trabajar más que si fueras un mero trabajador. Yo añadiendo un poquito a nivel del franquiciado, yo enfocándolo un poco a nivel del franquiciador, por supuesto que no. O sea, la franquicia no es una forma de expansión para cualquier negocio. Tienes que tener unos cuantos requisitos imprescindibles, como algunos de ellos ya se han comentado aquí hace un rato. Primero, una marca registrada, que parece que es una chorrada, pero anda que no hay empresas que no tienen una marca registrada. Luego, una forma de hacer las cosas y que tu concepto de negocio, tu modelo de negocio sea transmitible, porque puedes tener un negocio súper rentable, bueno, por supuesto rentable, pero puedes tener un negocio súper rentable y que al final, por lo que sea una cosa súper personalista del director y sea imposible de plagiar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un cortador de jamón súper especializado en este tema, pues bueno, tendría muy complicado encontrar un perfil concreto de franquiciado que sea cortadores de jamón profesionales y demás. Se cierra mucho el círculo. Entonces, no todo es franquiciable, ni muchísimo menos. Ni todo es franquiciable, ni todos deberían de montarse una franquicia. No, nosotros en concreto diferenciamos, pues somos muy selectivos, como no puede ser de otra manera, con los candidatos a montar una franquicia, y diferenciamos claramente entre cuando nuestro propio personal quiere montar una tienda, quiere gestionar una tienda, y ahí pues tenemos incluso 2 modelos, un modelo de inversión y un modelo de renting, pero de ese no vamos a hablar. Y cuando viene alguien de la calle, pues porque ha pasado por un Martín ya ha visto que hay gente, y entonces dice, oye, voy a montarme este negocio. La primera entrevista que yo mantengo con ellos es para quitarle las ganas, siempre. Y además se lo digo, esta primera es para quitarle las ganas. Y si a partir de esta entrevista todavía seguimos, entonces empezamos a hablar del asunto.
Hace 4 años decidimos que la franquicia requería, que un franquiciado que venga de la calle requiere ser como tu propio personal. Y lo primero que le decimos es que, él ha visto nuestras tiendas desde fuera, pero yo quiero que las vea desde dentro. Para verlas desde dentro, lo primero que hacemos es que le contratamos como trabajador, si manifiesta un interés en la explotación de la tienda. Y a los 6 meses, que consideramos que está preparado para explotar el negocio, él decide si le gusta, porque primero le gustaba desde fuera, ahora ya le gusta desde dentro, y yo decido si nos gusta como compañero de viaje. Nuestro negocio, nuestra franquicia no es una franquicia de inversión, es una franquicia de autoempleo, y desde esa óptica también canalizamos exclusivamente a gente que esté dispuesta a tener su propio medio de trabajo, su propio medio de vida. Pero no todo el mundo vale para ser franquiciado. Sí que podríamos decir, el modelo de franquicia tiene grandes ventajas, como hemos visto, pero no hay atajos. Hay que trabajar, hay que estar ahí, hay que dar el callo, vamos a decirlo, como el primero. Para que el modelo funcione, puedes estar dentro de una franquicia la mejor del mundo, pero si no tienes las aptitudes, las capacidades, las ganas, el empeño, evidentemente no vas a ir adelante. Lo primero, conocimiento del producto, conocimiento del negocio. Y conocimiento del producto es de lo que vendes y de a quién se lo vendes. Y segundo, trabajo. Pero trabajo multiplicado por 2. O sea, y con eso pues tienes el 99% de posibilidades de éxito si has dado con el local apropiado, al cual te ayudamos a definir, si has dado con la renta adecuada, que te ayudamos a definir, si has dado con el personal adecuado, al que te lo formamos, etcétera, etcétera. Muy bien, estupendo. Cuando hablabas antes de la línea de franquicias, Alejandro, aquí vimos por pantalla la web, ¿no?, donde también se puede acceder en aragonempresa.com a informarse de todos los servicios que hay a las empresas. Hay una pregunta que a mí me surge, ¿no? Si yo ahora, Natinnova, yo ahora quiero convertirme en franquiciador, ¿qué pedirías de mí? O sea, ¿cuál es la criba? ¿Qué se espera de una empresa que quiera abrirse a este modelo de negocio, franquiciar su marca? Pues un poco hilando lo que he comentado antes, primero nos juntamos para valorar un poquito la experiencia, primero empresarial y la experiencia profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de los diagnósticos de prefranquiciabilidad que hablábamos antes, se valoran no solo el modelo de negocio, sino una parte también de experiencia empresarial, porque puedes tener un modelo de negocio un poco más, no sé si decirlo más verde, un poco más básico en el trabajo, pero una experiencia empresarial que pueda hacer efecto en esa parte de modelo de negocio. Con lo cual, analizar esos temas. Primero, por un lado, el modelo de negocio por un lado, y por el otro, el tema de la experiencia empresarial previa y demás. Muy bien, o sea que son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? También todo esto, que no es cuestión de lanzarse a la piscina, sino que hay muchos aspectos que... No todo es franquiciable, ni todo el mundo puede ser un franquiciado. Muy bien, estupendo. No, está claro. De lo que sí que preguntamos en la jornada que hicisteis el lunes de franquicias, fuimos allí y preguntamos pues, acerca de las ventajas. Nos acercamos con nuestras cámaras a hablar con las personas que estaban allí y les preguntamos acerca pues, de esto, de las ventajas. Vamos a ver el vídeo, si os parece, y comentamos un poquito pues, lo que nos dijeron y los aspectos que se estuvieron contando. Vamos a ver si nos ponen el vídeo. Es un negocio que ya ha funcionado bien y entonces los riesgos que tienes de empezar una nueva actividad siempre son menores porque estás viendo el éxito de esas actividades. Es un negocio de futuro a expandir, con no mucho riesgo y que puede ser muy interesante para crear empleo y para crear una franquicia propia en Aragón. Hace tiempo que pensamos en crecer, creemos que es una de las formas más importantes de que un negocio funcione, seguir creciendo cada día. Nosotros actualmente ya tenemos una oficina en Barcelona, además de en Zaragoza, y nos planteamos expandirnos por otras ciudades también. El crecimiento es el mayor reto de cualquier franquicia, la expansión y sobre todo pues eso, no solo expandirte, sino que las franquicias que se abran sean rentables también para el franquiciado. Eso es el mayor reto, el mayor objetivo de cualquier franquicia. ¿Qué opináis de lo que nos comentaron
las personas a las que... Pues yo creo que es un resumen del programa, ¿no? con las cuatro entrevistas. Es un negocio que funciona, evidentemente. Es un negocio que debe ser regulado y está regulado. Y es un negocio en el que cualquiera de los que nos metemos en él tenemos que saber muy claro las ventajas, los inconvenientes y sobre todo saber que lo que ha dicho, creo que era el Grupo Arelux al final, que tiene que ser negocio para el franquiciado. A mí me gustaría dejar un dato un poco al hilo de esto que creo que define perfectamente el tema de la franquicia y del éxito. A los 3 años el 70% de los comercios negocios cierran. A los 3 años el 70% de las franquicias están abiertas. Es un dato muy cañero que creo que define perfectamente el éxito y por qué está tanto en auge, por qué crece tanto la franquicia, por qué crece tanto los puestos de trabajo, porque realmente es un sistema que funciona, evidentemente con buenos modelos de negocio, con buenos gestores, con mucho trabajo, pero es un modelo de éxito sin duda. Muy bien, pero habrá inconvenientes, o sea, yo veo que, claro, los que tenéis franquicia que vais a contar, que esto es fenomenal, todas esas horas, pero inconvenientes seguro que los hay y seguro que incluso vosotros, ¿no?, que estáis en el día a día en ellos, habéis encontrado. ¿Qué inconvenientes se puede encontrar una empresa que quiere franquiciar, o sea, que quiere meterse en este modelo, y también las personas que en un momento dado quieren acceder a una franquicia? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, entre los inconvenientes que hay es no todas las ciudades pueden tener una franquicia Yomime por número de habitantes, porque no habría negocio suficiente. No siempre encuentras la persona adecuada para llevar el negocio, aunque es una manera muy buena de crecer y de que tu marca se consolide como firma y no siempre es fácil encontrar ni el local, ni la persona, ni a lo mejor la ciudad, por ejemplo, entre los inconvenientes. Muy bien. Se me ocurre una pregunta. Uno de los inconvenientes que la mayoría de las empresas tienen a la hora de abrir un negocio nuevo es la financiación. Cuando tienes el respaldo de una marca, de una franquicia conocida detrás, es más fácil acceder a la financiación. ¿Los bancos apuestan más por un modelo de negocio que ya funciona o en esto no influiría? En nuestro caso concreto sí, y decimos sí con mayúsculas porque se ha dado la circunstancia, es decir, cuando un franquiciado ha ido a pedir dinero a un banco, pues no es lo mismo que diga que se va a montar una tienda él que va a montar un Martín Martín. Primero porque nosotros cuando establecemos un contrato de franquicia, uno de los apartados que hacemos es la recompra del establecimiento. A ese franquiciado le pueden surgir circunstancias que hagan que no pueda atender su negocio por los motivos que sean. Hemos visto parejas que han dejado de serlo y que evidentemente el primero que lo paga es el negocio, o situaciones familiares sobrevenidas y en la puerta pone Martín Martín. Yo digo que uno de los éxitos de la franquicia es conseguir que cuando un cliente entra en una de mis tiendas no sepa quién es el propietario, no sepa si el propietario soy yo o el propietario es Alejandro porque tiene esa franquicia. Como no nos cuestionamos nadie cuando vamos a McDonald's quién es el propietario que hay detrás. Entonces, como esas circunstancias se pueden dar, nosotros dejamos establecido un precio de recompra para este establecimiento. Entonces, eso es una ventaja también a la hora de pedir financiación, porque sabes que hay un valor residual que evidentemente no lo vas a perder. El paraguas de marca, el arrope que decía antes Natalia, funciona también para pedir dinero. Claro. Independientemente de que después te pidan tus garantías y demás. Correcto. Pero quita limitaciones. Yo antes, cuando hablabas de desventajas o inconvenientes de la franquicia, más que inconvenientes, un warning que hay que tener, que es que hay que saber muy bien con quién te vas de viaje. Entonces, esa elección por parte del franquiciado, o sea, por parte del franquiciador, es fundamental. Ese es uno de los inconvenientes, no vale cualquiera. Y hay veces que te puedes deslumbrar porque viene alguien con dinero, pero no porque venga con dinero es suficiente. Y para el franquiciado tiene que tener en cuenta que hay un inconveniente clarísimo, y volvemos a decir que es que somos latinos. Y es que la iniciativa en este caso pasa a un segundo lugar.
La iniciativa en este caso corre por cuenta de la enseña, no corre por cuenta tuya como empresario, sino corre por cuenta de la franquicia. Y hay veces que hay gente que tiene la tentación de mejorar la enseña, y la enseña déjala muy bien como está, que está muy quietecita y muy bien. Puedes aportarlo dentro de los cauces que tengas, pero evidentemente esas tentaciones que hay de hacer negocio por fuera son las que fundamentalmente hay que vigilar y hay que controlar. Y al futuro franquiciado hay que dejárselo muy claro, estas cuestiones. Siguiendo un poco en la línea de José Antonio, uno de los inconvenientes que también veo yo, que creo que me daréis la razón, al final, claro, la selección del candidato que comentan es súper importante, pero súper importante primero por el buen funcionamiento del negocio, pero también porque le enseñas las tripas de la empresa, la forma de hacer las cosas, el know-how famoso, toda esa forma y metodología que te ha hecho ser un negocio de éxito. Como termines mal, competencia desleal, plagios, copias. Por eso el tema del contrato, que antes hablaba José Antonio muy bien de la franquicia, al final la franquicia se resume mucho en el contrato de franquicia. ¿Por qué? Pues porque ahí se estipula perfectamente lo que puede hacer cada una de las partes, y luego, en el caso de que haya ruptura contractual, en qué situación queda cada uno. Eso como inconveniente. Y a nivel del franquiciado también hay que decirlo como inconveniente, que hoy son franquiciadores y no lo dirán, que es el tema de las contraprestaciones económicas. Se puede decir como un inconveniente, al final, un inconveniente para el franquiciado. Al final, estar en una marca reconocida y demás, pero pagan unos royalties mensuales que, por supuesto, si es una empresa del prestigio de cualquiera de las dos, está súper asumido que es hasta barato. Pero claro, como no te dé el mantenimiento, como no te den el apoyo, la marca, la asistencia y demás, puede ser una fórmula cara y mala. Muy bien. Así que hay que estar consciente de la parte buena y la parte mala. Unos compañeros de viaje. O sea, esto Claro. es un viaje y es un compañero, y cuanto... Un compañero, pero que al final es el que también un poco lleva las maletas, o sea, tú le das las maletas y él te las tiene que llevar, un poco. Entonces, es una contraprestación tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Muy bien. O sea, Hay que considerar que el primer responsable de su éxito desde ese momento soy yo, Sí. en nuestro caso. Entonces, y de su éxito y de su fracaso. Entonces, ese nivel de responsabilidad, ya yo me puedo equivocar en una tienda propia, porque puedo equivocarme y haber elegido la esquina no adecuada, o un barrio en el que mi fórmula dice menos, o un local que no reúne las condiciones. Pero es mi equivocación y punto, y se absorbe dentro de la totalidad de mis tiendas. Pero cuando firmo con un franquiciado, estoy adquiriendo un compromiso añadido, y ese compromiso sí que me tiene que quitar el sueño. Claro, así que el consejo sería, tanto por vuestra parte como por la parte de IAF, ¿no?, y del asesoramiento que hacéis, es informarse muy bien antes, ¿no?, de dar cualquier paso, Sí, sí. informarse muy bien, ver los pros, los contras, todo lo que conlleva, ¿no? Sería la clave de esto. Por supuesto, yo creo, a ver, un poco como consejo a franquiciados o personas que estén intentando pues, comprar una franquicia, primero yo les diría que se fueran a visitar al franquiciador, porque al final, si eres una persona un poco marketingiana, que sabes un poco de qué va la cosa, es muy fácil ir a una feria especializada en el sector, montar un stand bonito y al final captar franquiciados. Entonces creo que es importante lo que hay detrás, no la parte un poco más superficial. Con lo cual creo que es muy importante ir a visitar al franquiciador, estar con ellos, que expliquen in situ en sus instalaciones las cosas, incluso hablar con otros franquiciados, porque también es importante no solo la opinión del franquiciador, que te puede decir la verdad o no, sino la parte de los compañeros de viaje que comentábamos, que están trabajando ya con ellos y que te pueden dar una visión muy real de las cosas y cotejar un poquito si la información que te ha dicho el franquiciador se asemeja lo máximo a lo que dicen los franquiciados. Con lo cual, al hilo de eso, información y más información y visitas a cada uno de ellos. Y al parecer esto hay quien no lo hace. Mirad qué titular en Territorio Pyme, donde habla del peligro de las falsas franquicias en sectores burbujas, y esto está ocurriendo. O sea, todavía hay quien se deja de alguna forma embaucar, vamos a decirlo así, por franquicias que no son tales y que al final acaban perdiendo el dinero, ¿no? De ahí la importancia de informarse, ¿no? La burbuja normalmente se genera en actividades en las que últimamente parece que es que tengamos que ganar dinero esta tarde. O sea, no ganar dinero este año ni ganar dinero en los próximos 10 años, sino esta tarde. Y entonces
los negocios montados en actividades sometidas a burbuja, pues tienen un alto riesgo. O sea, la volatilidad que tiene un negocio de estos es que se pasa, es un bluff, y habrá que ver cuál es tu periodo de recuperación de la inversión que vas a hacer. Entonces hay mucho riesgo. Lo nuestro está muy consolidado. O sea, nosotros llevamos 30 años en el sector, y lo que hacemos es evolucionar nuestra sociedad, o sea, nuestras tiendas, a la evolución de la sociedad. Entonces, cualquiera nos puede ver. Yo sí que recomiendo que, sobre todo, yo últimamente he visto, y lo he visto en las ferias de Expo Franquicia, cierta desesperación, porque cuando los niveles de paro son tan elevados y cuando además, en algunos casos, se dispone de un pequeño capital, pues parece que esta sea la escapada, este sea el punto, este sea el negocio. Cuidado, no todo el mundo vale para la franquicia. Cuidado, no todo el mundo vale para atender al público. Hay que cuestionarse muy bien si mi trabajo es, si yo voy a ser capaz de atender al público, o si yo tengo un trabajo más de back office, o si yo tengo un trabajo de cadena de montaje. Para trabajar de cara al público te tiene que gustar la gente, y no todo el mundo vale para este tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, y hay que tener cuidado con los sectores burbuja. Vamos, con las fórmulas milagrosas y los crecepelos no existen. Los charlatanes de antaño. Entonces, pues bueno, pues te puedes deslumbrar un poco con algunos de estos negocios. Yo recomendaría que se elija muy bien el compañero, ¿no? Compañero. Nosotros, como te decía, en la primera entrevista que tenemos, yo me encargo de quitarle las ganas. Si no lo consigo, en la segunda entrevista les digo quiénes son mis franquiciados, de Zaragoza en concreto, y les digo que vayan a verlos, pero que vayan a verlos ellos, no conmigo, sino que vayan a verlos ellos y que se lo cuenten, porque cada uno cuenta la feria como le va. Y si después de eso siguen interesados, ya nos ponemos a hablar de... Al final es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Informarse bien. O sea, es decir, quizás una forma de detectar estas franquicias peligrosas, vamos a decirlo así, si te lo quieren meter muy... Esto es el negocio de tu vida, el negocio de tu vida, quizás hay que echar 2 pasos atrás, ¿no? Y habrá que empezar a ver si... Hay que pensarlo bien, claro, hay que pensarlo bien, porque vas a arriesgar un capital, un tiempo, al final es un paso importante a dar, y hay que pensarlo bien, y el franquiciador también